Saludos y bendiciones, maestro Jaime Pérez y compañeros. El grupo número 3, conformado por Paco Plúa, Nixon Ortiz, Marilyn Ponce y Evelyn Ponce, se complace en presentarles el siguiente problema social. Un caso de poder y pecado, David y Betsabé, basado en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11 y 12. El rey David, también conocido como el dulce cantor de Israel, en tiempos de guerra, se quedó en Jerusalén mientras sus soldados peleaban. Una tarde, desde la azotea de su palacio, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, Betsabé, esposa de Urías, uno de sus valientes guerreros. David la mandó a llamar y estuvo con ella, y al poco tiempo ella quedó embarazada. Para encubrirlo, David intentó que Urías regresara a su casa y durmiera con su esposa, pero él, fiel a sus compañeros de batalla, no lo hizo. Entonces David ordenó que Urías fuera puesto en lo más peligroso de la guerra, donde murió. Después, David tomó a Betsabé como esposa. Pero Dios envió al profeta Natán, quien con una parábola le hizo ver su pecado. David reconoció su falta y se arrepintió profundamente. Aunque Dios le perdonó, las consecuencias fueron inevitables. El hijo que nació de esa relación murió, y la paz de la familia de David se quebrantó. Con el tiempo enfrentó conflictos y rebeliones dentro de su propia casa. La historia nos muestra que dentro de este pasaje bíblico, el método de investigación más acorde para desarrollar nuestro tema es el funcionalista, debido a que cada uno de los personajes que integran esta historia, como lo son David, siendo rey, quien asumía el control, el gobierno, el poder y la estabilidad de todo Israel. Urías, quien formaba parte del ejército real, tenía como características la defensa y la obediencia al rey. Betsabé, por su parte, tiene la característica de formar a la familia debido a la continuidad y la reproducción. Y también el profeta Natán, quien aparece como el enviado de Dios para traer corrección y equilibrio moral a toda la sociedad. Desde una perspectiva funcionalista, la sociedad funciona como un sistema en el que cada persona o institución cumple un papel importante para mantener el orden y la estabilidad. En esta historia vemos que el rey David comete un pecado muy grave, por cierto, el de adulterio y posteriormente asesinato. Esto a su vez genera una crisis que pone en riesgo el equilibrio del sistema social y religioso de Israel. Y es allí donde aparece Natán como el enviado de Dios, el profeta, quien confronta a David y lo lleva a un arrepentimiento genuino y anuncia las consecuencias de sus actos. De esta forma se restablece el orden moral y se refuerzan las normas que deben regir la conducta, incluso de sus gobernantes. Betsabé, quien aparentemente tiene un papel menor en esta historia, resulta que al final juega un papel muy importante y termina siendo clave en la continuidad del linaje real de todo Israel, al ser la madre de Salomón, uno de los reyes del tiempo en el cual gobernaba David su padre y luego también lo hizo él. En resumen, nuestra historia muestra que a pesar de las fallas individuales, la sociedad, con la ayuda de sus instituciones como la familia, la iglesia y el liderazgo, pueden recuperar el equilibrio y seguir funcionando de una manera moral y justa. Conceptos sociológicos identificados. 1. Roles y estatus. La diferencia de estatus y rol era muy grande. David tenía un estatus alto, era el rey de Israel, mientras que Urías tenía un estatus bajo y cumplía con el rol del soldado en el ejército del rey. 2. Poder y autoridad. David, al tener un rol muy importante, también disfrutaba de un poder y autoridad que le daba la ventaja en todo lo que hacía. Utilizó ese poder para beneficiarse a sí mismo,
sin haberle importado el mal que hizo con el esposo de Betsabé. 3. Desigualdad social. En el pueblo de Israel, la mujer era denigrada, dependiendo totalmente de la voluntad de sus padres, si no estaba casada, o de su marido, si estaba casada. Por lo tanto, Betsabé no tenía ni derecho ni voto de negarse a la petición del rey, ya que era la máxima autoridad y a quien tenía que servir también, mientras que para los hombres era todo lo contrario. 4. Justicia. Después de que David había pecado contra Dios y había hecho injusticia contra un hombre fiel y servidor suyo, David tuvo graves consecuencias a causa de este gran mal. Conociendo la historia, vemos el problema social que se ocasionó, manifestándose la traición y un asesinato. Podemos nombrar las siguientes soluciones de este caso. Primera solución es que el rey David hiciera una separación o reconociera su límite de su poder y no usara su autoridad para satisfacer sus deseos personales. Segunda solución es que el rey David hubiera respetado la relación entre Urías y Betsabé, actuando con honestidad y responsabilidad desde el principio. Tercera solución es que David admitiera su error de una forma voluntaria, sin esperar a ser confrontado por el profeta Natán. Esto podría haber mostrado un verdadero arrepentimiento y podría haber servido de ejemplo para todo el pueblo. Además, el sistema social y político de aquella época podría haber establecido medidas que limitaran el poder del rey y dieran más voz a quienes estaban en posiciones vulnerables, como la mujer y el soldado. Desde una perspectiva más amplia, esta historia nos muestra la necesidad de establecer mecanismos que corrijan los errores del liderazgo y aseguren la justicia y la integridad en la cual se mantenga en toda la sociedad. También resalta el papel importante que cumplen figuras como la del profeta, quienes sirven como una guía moral frente a aquellos abusos de aquella autoridad.